Saludos miembros Elite, estamos en el primer video tutorial. En este primer video vamos a estar pintando una franja blanca en la cara del costado de las llantas de este Volkswagen Sedán. Tenemos aquí nuestras llantas. Esto es uno de los tutoriales que me han estado pidiendo. Entonces lo que vamos a estar haciendo va a ser pintar una línea blanca continua. Aquí tenemos dos opciones. Por lo general la cara blanca siempre va en el arillo interno. Quiere decir que tendríamos que estar pintando todo este arillo que está pegado al rin. A mí en lo particular no me gusta tanto porque se ve una continuidad de color. En mi caso voy a estar únicamente coloreando el arillo externo casi al dibujo de la llanta, donde pasa inclusive la marca de la llanta. Entonces para este tutorial vamos a necesitar las llantas, pincel de punta, estos pinceles que terminan en una forma de punta como si fuera de lápiz, las medidas 1 o 2. De pinturas podemos estar utilizando pintura 05 White de la marca Rebel, pero podemos estar utilizando pintura acrílica Testor o en su defecto alguna otra pintura básica como Pintart que tiene muy buen agarre, o podemos estar utilizando también el número 70-918 que es un color hueso. Este va a quedar un poquito más opaco. Yo lo que les recomiendo es a lo mejor estar colocando un color blanco al 100%. Vamos a estar necesitando un par de algodones circulares. Obvio también vamos a necesitar un balde con agua. Necesitamos un estilo de pulidor para taladro con la pequeña hendidura hacia la parte de adentro. O en su defecto vamos a estar utilizando una tuerca bastante larga con un par de mariposas que sean de la misma medida de esta dentada de tuerca. Esto es por si no tenemos nosotros el pulidor para taladro. Y vamos a estar necesitando un taladro. Yo lo que les recomiendo es a lo mejor estar utilizando un taladro de velocidad variable. Y con este estilo de punta dejamos nuestro taladro con la mínima potencia en la sección de desarmador y con la primera velocidad. Para este paso va a ser este estilo de pulidor. Vamos a quitar la cabeza, a desarmar completamente. Vamos a voltear, agarramos los algodones, los doblamos por la parte de la mitad y de la parte de la otra mitad nos debe quedar un estilo B triángulo, y nada más en la punta vamos a estar cortando. Lo mismo vamos a estar haciendo con este algodón. Doblamos por la mitad, otras por la mitad, nos queda un cuarto de círculo y cortamos la punta. Agarramos la parte superior, la parte cónica hacia la parte de arriba, colocamos el algodón. Después del algodón va nuestra llanta más céntrica posible. También nos va a estar ayudando la parte cónica del pulidor. Colocamos el segundo algodón, nuestra rondana que también tiene una curvatura, un estilo cónico. Lo vamos a colocar en la parte cónica viendo hacia la parte de la cara de la llanta. Y después vamos a estar agarrando nuestro tornillo que viene en este pulidor y empujamos hasta el fondo. Y después el conector ve el pulidor y empezamos a atornillar casi hasta el fondo. Ahí vamos a estar colocando nuestra llanta. Y si ustedes no llegan a tener este disco pulidor, se puede estar haciendo exactamente lo mismo con la tuerca que les había comentado desde un principio. Vamos a poner una tuerca en sentido contrario hasta el fondo. De igual forma necesitamos dos algodones circulares. Hacemos mitad para que nos quede una cuarta parte. Cortamos la punta y lo hacemos lo mismo con el segundo algodón. Nuestra tuerca aquí vamos a estar introduciendo. Después introducimos, colocamos en la parte posterior el otro algodón y apretamos hasta el fondo sin estar haciendo tanta fuerza. Nada más necesitamos que quede bien ensamblado y debemos de apretar perfectamente. Si no llega a hacer presión bien este tornillo, podemos estar colocando un par de rondanas en la parte interna para que tenga un mejor soporte. Ya que tenemos nuestra pieza, vamos a estar colocando en nuestro taladro y apretamos fuertemente y seleccionamos la rotación hacia la derecha o a la izquierda, dependiendo ustedes cómo
se acomoden. Entonces ahí lo ponemos. Agarramos nuestro pincel del número 1, vamos a mojarlo. Si es un pincel nuevo, como es en mi caso, tenemos que estarle quitando esta capa de pegamento que siempre traen todos los pinceles. Quitamos el exceso, vemos que no tenga ninguna imperfección nuestro pincel. Colocamos nada más la mitad de las cerdas con el color. Vamos a estar colocando ligeramente nuestro pincel. Se nos va a estar yendo mucho la pintura, entonces vamos a estar colocando varias capas hasta estar logrando el color que nosotros queremos. Sentimos que a lo mejor por las letras no está pintando, vamos a girar hacia el otro lado y vamos a estar colocando el pincel hacia otra posición para que esté pintando la otra parte. Y aquí dejamos secar un poco la pintura. También depende de cada uno de ustedes qué tanto lo quieren tener, tan blancas o semi opacas. En mi caso le voy a dejar nada más unas 2 capas de pintura y llegamos a tener algunos desperfectos. Únicamente vamos a estar agarrando un cotonete, vamos a estar colocando el cotonete en la parte externa e interna para estar dejando una mejor cara y que quede más fina la línea. Y ya cuando nos quede lo más recto posible, lo que podemos estar haciendo, y para darle también un punto de calidad mucho más fuerte, con un pequeño punzón, una aguja, inclusive con un cúter muy delicado, vamos a estar raspando las letras de la marca para dejar expuesta la marca y que se vea. También lo podemos hacer muy sutilmente con la punta de la uña. Nada más vamos a estar sintiendo el relieve, nada más vamos a estar quitando ligeramente la capa superficial de la pintura. Y otra opción para estar haciendo estas modificaciones, podemos estar agarrando este instrumento de taladro para estar haciendo agujeros con un diámetro aproximado de 46.5 milímetros. En esta ocasión vamos a estar desarmando la llanta y con este instrumento, para también no tener algún problema y que nos pueda estar dañando, vamos a desarmarlo, quitamos la punta y únicamente giramos esta pieza. Introducimos al revés y la tuerca la ponemos en la parte interna. De igual forma hay que tener cuidado con esa dentada. Lo colocamos en nuestro taladro. Vamos a colocar la llanta un poquito a presión y aquí podemos estar pintando de igual forma. Y en esta ocasión les voy a enseñar distintos diseños. Aquí lo que ahora voy a estar pintando únicamente va a ser la cara interna de la llanta sin estar pasando la pintura sobre la línea exterior. Ya pintando las llantas, tenemos aquí 3 diseños diferentes. Tenemos el primero, en lo particular a mí es el que me gusta, es el que nada más tiene la línea exterior de la cara blanca. Tenemos la parte interior de la cara blanca y por último tenemos el de la cara completamente en color blanco. Ahí tenemos 3 opciones. Estos son muy parecidos, está casi igual. A mí realmente me gustó un poco más el más finito, que se vea también el logotipo de la marca de la llanta. Y por último, para darle un mejor toque, vamos a estar utilizando una pintura acrílica color plata de la marca de Testor. Con nuestro pincel de punta únicamente vamos a agarrar la parte del pivote del aire y vamos a estar pintando el pivote. Esto se lo pueden estar pintando de distintos colores. A mí en lo particular me gusta en color plata, cuidando de que no vayamos a estar pintando en otra área. Así va a quedar nuestro pivote del aire de la llanta. Y pues bueno amigos, con esta imagen llegamos al final de este video, el primer tutorial de este Volkswagen. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda o comentario, por favor déjamelo en la parte de abajo de los comentarios. Suscríbete al canal si no lo has hecho y no te pierdas de los siguientes tutoriales. Yo como siempre les mando un fuerte abrazo, un gran saludo, pero sobre todo recuerden que nos vemos la próxima.